Identificación de un nucleótido. Base nitrogenada. Es un compuesto orgánico que contiene nitrógeno y carbono para la identificación de un nucleótido. Azúcares. En los nucleótidos del ADN el azúcar presenta desoxirribosa, mientras que en el ARN los azúcares presentan ribosa. Grupo fosfato. Los nucleótidos presentes en este grupo son fosfodiésteres. Reconocimiento de las propiedades biológicas de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas biológicas fundamentales para el almacenamiento y transmisión de la información genética de un organismo vivo. En esto incluye lo que sería el almacenamiento de información genética, transmisión y traducción, replicación y por último tenemos la regulación génica. Con respecto al almacenamiento de información genética, los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN contienen información genética que determinan las características hereditarias de un organismo. Con respecto a la replicación, los ácidos nucleicos tienen capacidad de replicarse, es decir, que pueden copiarse entre sí mismas y comparten la información genética de una célula a otra durante la división celular. Transcripción y traducción. Los ácidos nucleicos también participan en este proceso, las cuales llevan a cabo la síntesis de la proteína a partir de la información genética contenida en el ADN. Debemos tener en cuenta en la transcripción que se copia la información genética del ADN al ARN mensajero, que luego se traduce a la síntesis de proteína en los ribosomas. Por último, tenemos la regulación génica. En este proceso, los ácidos nucleicos también participan en la regulación de la actividad genética en la célula. Por otro lado, los microRNA y otros elementos reguladores del ADN y del ARN ayudan a controlar la expresión de los genes, determinando así cuándo y en qué cantidad se producen las proteínas correspondientes. Diferenciación de la organización estructural y funcional del ADN y el ARN. El ADN se llama ácido desoxirribonucleico, mientras que el ARN se llama ribonucleico. El ADN tiene lo que es una cadena doble, mientras que el ARN tiene una cadena sencilla. En su tipo de azúcar, el ADN tiene desoxirribosa, mientras que el ARN tiene ribosa, de ahí proviene lo que es su nombre. La base nitrogenada, el ADN tiene lo que es la adenina, timina, citosina y guanina, mientras que el ARN tiene lo que es la ademina, uracilo que sustituye la timina, citosina y guanina. Dentro del ADN siempre está dentro de la célula, mientras que el ARN está dentro y fuera. Su función es contener la información genética de los padres, mientras que la función del ARN es interpretar la información genética y convertirlas en proteínas. Las alteraciones estructurales en el ADN, conocidas como mutaciones, y los mecanismos de reparación del ADN son fundamentales para la biología molecular y la genética. Las mutaciones son cambios en la secuencia del ADN que pueden ocurrir de manera espontánea o ser inducidas por factores externos. Las mutaciones espontáneas pueden surgir durante la replicación del ADN, mientras que las mutaciones inducidas pueden ser causadas por agentes químicos. El reconocimiento de las mutaciones implica varios mecanismos celulares. Las células utilizan proteínas específicas que pueden detectar anomalías en la estructura del ADN. Por ejemplo, las proteínas de reparación como las endonucleasas pueden identificar y acortar el ADN dañadas, permitiendo que se inicie el proceso de reparación. Reparación del ADN. Los mecanismos de reparación del ADN son cruciales para mantener la integridad genética. Existen varios tipos de reparación. Reparación de doble cadena. Este mecanismo es vital para reparar roturas en ambas hebras del ADN. Existen dos vías principales. Unión de extremos no homólogos. Unen los extremos rotos directamente, aunque pueden ser propensos a errores. Reparación por recombinación
homóloga. Utilizan una copia intacta del ADN como la planilla para reparar la rotura, lo que es más preciso, reparación inducida intencionalmente. En algunos casos los científicos pueden inducir mutaciones para estudiar funciones genéticas y desarrollar tratamientos. Esto se hace a menudo mediante técnicas como la edición de genética, que permite realizar cambios específicos en el ADN de un organismo. Gracias. Aspectos más importantes en la síntesis de la proteína. En esta ocasión lo haré basado en la investigación de la investigadora Pilar Martín en el año 2011, que le puso como nombre mecanismos que regulan la traducción. La traducción es el proceso más importante en la vida celular. En este caso, ella basó su investigación ayudándose con la levadura, utilizando como ejemplo la levadura, ya que es un organismo más fácil para poderlo estudiar. Ella lo que quería llevar a cabo es que ver que comience en el codón adecuado el ARN. ¿Qué pasa con los codones? Los codones son, en el ARN, son estos tres que vemos por acá. Entonces, si llega, ella habla en su ¿qué es un codón? Un codón son tres nucleitos que están en secuencia, que son estos tres que les estoy mencionando aquí. Entonces, ella quería, lo que ella quiere llegar es percatarse que el codón llegue, el ARN llegue a darle información en el codón adecuado, ya que si no es así, la traducción comienza en un punto incorrecto, produciendo proteínas defectuosas o incluso pudiendo llegar a ser letales para la vida de la célula y ocasionar problemas o enfermedades como lo son el Alzheimer, el cáncer, el la hipercolesterosemia. Okay, yo le voy a hablar sobre el mecanismo de replicación del ADN. Este es el proceso de replicación, autorreplicación, duplicación o autoduplicación de ADN, que es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica y de esta manera una molécula de ADN única se obtienen dos o más réplicas. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo a un mecanismo semiconservador, lo que indica que los dos polímeros complementarios del ADN original, al separarse, sirven de molde cada una para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena de molde, de forma que cada nueva doble hélice contiene una de las células del ADN original. Gracias a la complementación entre las bases que forman la secuencia de cada una de las cadenas del ADN, esta se transmite de células madre de las células madre a las células hijas, lo que viene siendo la base de la herencia del material genético. Bueno, yo vengo a hablarles sobre la explicación del mecanismo de la traducción de la información genética y modificaciones post-traduccionales. La traducción de la información genética es un proceso en el cual los ribosomas leen la secuencia de los nucleótidos en el ARN mensajero y la utilizan como una plantilla para ensamblar una cadena de aminoácidos en una proteína específica. La traducción del mecanismo comienza cuando el ribosoma se une al extremo 5 del ARNM y se desplaza a lo largo de él, leyendo cada triplete de nucleótidos llamado codón y emparejando cada uno con un aminoácido correspondiente, transportando por un ARN de transferencia a RNT. Cada ARNT tiene un anticodón del ARNM y lleva consigo un aminoácido específico que se une al polipéptido en crecimiento. Una vez que se ha transformado la síntesis de la proteína, esta puede someterse a modificaciones post-traduccionales, que incluye la edición de grupos bioquímicos, la eliminación de secuencias específicas o la unión de otros componentes como carbohidratos o lípidos. Estas modificaciones pueden alterar la estructura y función de la proteína, determinando su destino celular. Transcripción de la información del ARN en las células eucariotas. En el núcleo específicamente está solo guardada la información, que es el ADN. Estas son las siglas de ácido desoxirribonucleico. Pero esta información no puede pasar del núcleo.
porque tiene una sustancia que se llama timina. La timina impide que la información como ADN, una doble cadena, salga del núcleo. Al separarse, gracias al uracilo, el ADN se transforma en ARN. ¿Cuál es la diferencia de ADN y ARN? Que el ADN es una cadena de doble enlace y el ARN es una cadena simple. Al combinarse con el uracilo, sale del núcleo y se aloja o busca llegar al ribosoma de la célula para unirse con la otra parte del ADN que está en el citoplasma, porque ella llega como una sola y al llegar al ribosoma necesita la otra parte de la información que se aloja en el citoplasma, o ella la busca también. El ARN está formado por azúcar desoxirribosa con una base nitrogenada y un grupo fosfato. El ARN polimerasa, supongamos que este es el ARN polimerasa, ella va de 3' a 5', esto es una cadena de doble enlace, esto es el ADN. Ella secciona la parte que va a transferir la información al ribosoma y es codificada. El splicing elimina intrones y une exones para formar ARN maduro. Los intrones son cadenas no codificadas y los exones son cadenas codificadas. Esto es para cuando ellos están transfiriendo la información, transformarlos en ARN maduros. La adición del ARN crea nuevos sitios de splicing. La adición del ARN es cuando ya está transferida una parte de la información, ellas la seccionan y luego sigue la siguiente parte de la cadena. El splicing puede generar diferentes combinaciones de exones y adicionar el ARN puede cambiar la secuencia de los codones.